El invitado de hoy es un chef chileno con más de 15 años de experiencia, titulado de INACAP y con un diplomado en Le Cordon Bleu en Lima. Ha trabajado en Chile, Perú y Francia, incluyendo hoteles 5 estrellas y grandes proyectos de alta cocina. Fue chef adjunto en la apertura de un restaurante sudamericano en los Alpes franceses junto a un chef 2 estrellas Michelin. Hoy lidera Cora Bistro, referente de la cocina chilena contemporánea. Quiero darle la bienvenida a Manuel Balmaceda. ¿Cómo está, chef? Bien, ¿y tú, Andrés? Un gustazo tenerlo acá. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo un poco la experiencia y la visión. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Manuel Balmaceda? El que viste y calza, pues. Los inicios están súper vinculados a mi apetito, probablemente, que siempre me gustó comer de todo, un poco nunca fui mañoso, en mi casa igual, si bien no era como la familia tradicional, que nos sentáramos todos a almorzar a la mesa, siempre hubo mucha como identidad de cocina llevada y como harta mesa de típica chilena, por decirlo así, de parte de mi abuela. Bueno, yo vivía en la casa de mi abuela, vivía con mi mamá, hasta un tiempo con mi padre y todo, y en la familia paterna siempre hubo como una tradición de convocar y de invitar a mesa grande en el campo, eso de cerca de Yoyo. Y ahí se hacían unas comilonas que eran bien así como reflejo de la cocina chilena de comienzos del siglo XX, como en su expresión así bien pura. Quiero decir con eso recetas de los libros de Olga Budge de Edwards, recopilaciones de Marta Brunet, gratín de cochayuyo, la cazuelita de pavo con chuchoca, todas esas cositas ahí, el tomaticane, las papas con motes, fueron cosas que siempre estuvieron bien presentes. Antes que cocinando, yo empecé ayudando a poner la mesa, a retirar la mesa. Siempre me convocaba mucho cuando se reunía mi familia, materna en este caso, a las navidades, cumpleaños de mi abuela de repente. Y ahí yo, bueno, se juntaba la familia y yo soy el menor, entonces como que me pasaba que igual siempre eso faltaba un poco, como que se juntase la familia. Entonces desde ahí empecé como ya, bueno, retirando, moviendo cosas y saca las manos, ¿cómo decía? Mi mamá decía, saca las manos de Antonio, Manuel Antonio, mi mamá, saca las manos de Antonio que mamá está en la cocina, que es como un gritito ahí de vieja. Y bueno, siempre me daban ostras de repente, por ahí un piurecito. Nunca rechacé nada, vino con agua me dan, chicos, 12 años. Y ya, y ahí ya me empecé a meter, me empecé a meter y como de haber tenido 13 o a punto de cumplir 14 años. Y, y en bueno, mi madre sobre todo que me dijo, ya, está ahí bien metido, ya, entonces, no sé cómo llegué a hacer la torta de mi bisabuela, que era una torta famosa, que es la torta de mi bisabuela, de la abuela María. Y bueno, yo vengo de familia de principalmente artistas. Mis dos hermanos son artistas. Mi padre es fotógrafo, mi madre trabaja con los Jaivas. Después para atrás también hay, no sé, escritores, más artistas, de todo un poco. Entonces, un poco que todo apuntaba a que yo siguiese el mismo camino. Igual siempre me gustó dibujar y todo. Pero tenía esta cuestión entre goloso y también como medio súper anfitrión, como un cuento con la hospitalidad y como con reunir grupos y que estemos todos bien, así como generar esas circunstancias. Entonces tocó que una vecina estaba de cumpleaños y ahí fue como que se dio de que ya, entonces le voy a hacer la torta a la abuela y se la voy a vender y le propuse, me dijo que sí. Entonces partí la torta a la abuela, que es una torta clásica que se hace con base de galleta molida y lleva un relleno de manjar con cacao amargo y se va pintando con pisco y es una torta que se hace bien apretadita, un almíbar con pisco, y se hace bien apretada, se deja una noche en frío y se corta bien delgadita. Y cuando hice la torta esa, después estaba terminándola y tocaba forrarla y después tocaba decorarla. Y cuando la estaba decorando dije, oye, que de ahí ya como que me agarró por el lado artístico, por decirlo así. Y bueno, la decoré y después la vendí. Fue la primera vez también que gané plata. Entonces ahí fue como, ya, aquí me quedo. Así, eso lo vi y nunca dudé. En algún momento pensé también como,
en cuanto como a vocación y a qué dedicarse, a las cosas ligadas con la agronomía, porque también siempre me gustó mucho la tierra, meter las manos en la tierra, también lo aprendí con mi abuela. Y ahí fue que lo decidí de cuajo, vendí la torta con esa plata, no sé, la había vendido, me acuerdo, 5 lucas, deben haber sido 6 lucas en ese tiempo, estaba hablando hace 20 años. Y, y ahí me compré una crema pastelera en polvo, compré manteca, harina, compré una vainilla sucedáneo y hice berlines fritos, que era lo que de goloso también. Me encantaban los berlines y dije, vamos a hacer berlines. Y hice berlines con pastelera y con manjar. Eso ya tenía también, 14 años, era chico. Y en ese mismo año también probé a hacer helado, hice helado del clásico helado leche evaporada con leche condensada, como con un poco de también, no sé, vainilla y mostacillas, ponte tú, que había que meterlo al congelador, sacarlo cada 20 minutos, revolver y después volver a meterlo y tal. Y en eso me empecé a juntar ahí en las páginas de revistas, de la revista Paula en ese entonces. Y así me fui armando mi cosita, mi blogcito, y bueno, y ahí ya sabía lo que iba a hacer. Después, 15 años, 16 años, estaba haciendo sushi para las navidades y aprendiendo también la receta también de la familia un poco. Y metiendo la mano ahí con todo, y antes de empezar a estudiar también haciendo cositas por ahí. Tenía un vecino que trabajaba en Mestizo, me acuerdo, y de repente me llevaba a algunos eventos o cosas así. Y bueno, así empecé. Eso fue como, de ahí me agarró, digamos. Nunca tuve como mucha preocupación de la prueba, la PSU en ese tiempo, como de los puntajes universitarios, siendo que igual estaba en un colegio que igual tenía como ¿cómo decirlo? Como grado académico, y que también en un colegio francés. Mi abuela era profesora de francés. De hecho, por eso yo estaba en ese colegio, porque era como medio que teníamos como una, entre comillas, beca en mi familia. Y bueno, así también cuando fallece mi abuela, y yo tenía 16, 17 años, me tocó, no sé si me tocó, llegué a autoheredar algunos libros que igual fueron bien importantes como después como en mi formación, que son principalmente libros de cocina francesa, de autores clásicos, Escoffier, con la Guide Culinaire. Después algunos libros también que iban por ahí de cocina chilena, muy antiguo, La Buena Mesa también lo tuve en ese tiempo. Y asimismo algunos libretitas de apuntes, que después me voy dando cuenta que mi bisabuela, que era pintora también, María Tupper, ella también tenía muchos libros que tenía rayados con apuntes, tal, y dije, chucha, no soy el único que está metido aquí, porque yo era como el bicho raro en familia de artistas, haciendo algo que era como un oficio ya de cuajo. Entonces, nada, eso también me sirvió como un empujón, como ya, esto viene de antes también, no es que, no sé, pues a mí se me ocurrió y ya. Así que por ahí que enganché, y siempre fueron los platos más como sencillos, o que hoy día podemos decir que son platos de cocina chilena como tal los que más me han como marcado, o como que los atesoro con más cariño, digamos. Quiero hablar de tu formación, de INACAP, de Gordon Blue. ¿Cómo estas instituciones influyeron a día de hoy tu visión de la gastronomía? Bueno, yo creo que las instituciones siempre son un medio, y si ese medio cuenta con las características y con el soporte y como con una buena infraestructura también, obviamente lo más importante, buenos docentes, es uno el que intenciona, digamos, como el alcance de lo que cosecha de ahí, ¿no? Digo que no es que por autonomacia así pase, sino que en primer lugar creo que es enfrentarse a la educación de una manera así como con las ganas de aprender, que sí fue mi caso, y por otro lado encontrarse con una institución que te dé los medios y que te dé los recursos para poder desenvolverse y las competencias para el día de mañana enfrentarse al mundo laboral bien. Y en ese sentido, INACAP para mí fue súper buena experiencia. Yo estudié los 4 años. Empecé con la idea de estudiar 2, que era el técnico, y en un abrir y cerrar de ojos ya pasaron esos 2 años y dije, chucha, ¿y esto es? Y ya, no sé, dije, bueno, me quedo un par de años más, porque puedo, porque tenía los medios, y eso, bueno, estuve ahí esos 4 años y pese a que siempre, bueno, más de adolescente, más de joven, todo en el colegio, siempre fui como medio anti-instituciones, por decir, con cierto brote de rebeldía. Y no me pasó en INACAP, me pasó de hecho todo lo contrario, era como que hasta el día de hoy como, bien, INACAPino, bien.
No, en verdad fue súper buena la experiencia, tuve muy buenos docentes, hasta el día de hoy mantenemos relaciones con INACAP, estamos haciendo cosas juntos. Cuando ellos de repente tienen alguna actividad en la que es pertinente, qué sé yo, que yo participe, yo voy y asimismo es recíproco. Y la verdad que bien, súper contento con esa experiencia en INACAP. Más tarde el Cordon, claro, eso fue un diplomado que yo hice allá. Fueron en verdad, fue una mezcla entre volver a Perú, que esta fue la segunda vez que yo viajé, y fue como para ir con algo más armado, aunque la primera vez me fui un poco a la deriva. Entonces ahí hice este diplomado, estuve 6 meses y la verdad que estuvo súper bien, en primer lugar porque era súper específico, era para aprender técnicas de alta cocina y cocina de vanguardia. Entonces, bueno, el uso de productos Sosa, un poco como una visión más con microscopio a todos los procesos. Y eso lo pude complementar trabajando en el restaurante del chef que impartía el diplomado en ese entonces, que es Palmiro Campo. Y eso me sirvió mucho porque tuve la educación, digamos, de cómo se realizan los procesos y lo iba acompañando simultáneamente en el ejercicio del restaurante. Entonces, como no es lo mismo, no sé, aprender a hacer una esferificación, que saber cuánto te va a durar la esferificación antes de ponerse duro el centro, cómo se guarda, cuánto dura, todas esas cositas así. Entonces, la verdad que sí, fue una muy buena decisión también y sirve mucho viajar, salir de tu lugar con una estructura por detrás o como entrando a alguna institución que también te va a abrir un poco más el mundo, digamos. O sea, cuando uno llega por la suya es un poco la suerte de la olla. Llegando allá es como que uno se hace parte un poquito más de un ritmo que ya está instaurado, entonces a mí me sirvió mucho. Sí. Desde esta base, ¿qué experiencias te han marcado como cocinero? Bueno, la primera vez que viajé, a ver, son hartas, pero podemos partir como haciendo una retrospectiva tal vez, ¿no? Como de las decisiones. A mí siempre me ha gustado mucho viajar, siempre vi en la cocina también como un oficio que te ofrecía esta herramienta o esta posibilidad de viajar y como un lenguaje universal, siempre fue como un plus, digamos. Entonces, a ver, mi primera salida, que fue estudiando un verano, me fui a San Pedro de Atacama y tenía poca plata, tenía tenido 50 lucas, 60 lucas, algo así, y conseguí un trabajo allá, pero desde acá. Entonces me fui a Serena, me tomé un bus a Serena, y ahí tengo como algunos familiares, me quedé un par de días por ahí, y de ahí me fui haciendo deo. O sea, me fui con la mochila haciendo deo para arriba, y no, me fue más o menos, llegué a la Copec, que está como saliendo de Serena caminando, y ya con la mochila, con los cuchillos, con los suegos, con el uniforme, está pesadísimo. No, encima era verano, calor. Y ahí me puse a hacer deo. Bueno, llegué a la Copec, estaban todos los camiones ahí. Ya, bueno, aquí ya me llevan. Siempre me gustó mochilear, entonces ya igual me manejaba un poco en eso. Y no me lleva nadie. No, que la empresa, que la empresa, que la empresa. Y no me resultó ni una chucha. Y ahí a patear piedra ahí. Dije, bueno, ya voy a caminar, me voy a perder en la ruta nomás. Ya porque después de eso ya no hay nada, ya es desierto. Entonces dije, voy a dar pena un rato. Entonces, ya estaba poniéndose el sol ya. Caminé, estuve un rato. Uy, no pasaba nada. Ya estaba yendo la luz. Dije, ya, bueno, ya. Vuelvo a la bencinera. Hago dedo para el otro lado. Con la ruta que tengo me tomo el bus a Calama. Y me pongo a trabajar y ya está. Y empiezo a hacer dedo para el otro lado y tampoco me llega nadie. Entonces de ahí como que pasó como una de estas, no sé, como estas cosas medio fuera de la naturaleza, que hay una señora ahí que era como medio mística, así como que estaba vendiendo, no me acuerdo, vendía como diario y fruta, ponte tú. Y me ve y me dice, ay, mi chiquillo, ¿qué pasó? Y yo le digo, nada, que no sé qué, ya, a tirarle toda la vela. Y me dice, bueno, tranquilo, no sé qué, ya, se prende un cigarro, me pasa un cigarro, se abre una Coca-Cola, así ya como todo Babylon, pero una señora como medio, como de allá, era como de rasgo aymara, así. Y pasaron 5 minutos con ella y llega un tipo de una camioneta y me dice, ay, no sé qué, la señora tiene fuego, y le presto fuego.
Y dice, tú, flaco, ¿por dónde vas? Y yo le digo, voy para San Pedro, ya, voy para Antofa, vamos, no sé qué, ya, ¡pum! Y ahí partí. Y nada, fue un viaje en verdad que estuvo lleno de cosas bien especiales. Después con ese tipo me terminé quedando en una playa en Flamenco porque pasó unos familiares. Después seguimos haciendo dedo y en la ruta me encuentro haciendo dedo a una amiga de toda la vida que también iba para San Pedro. Ya, y ahí, bueno, me alargué un poco en esa historia, pero como que eso igual fue algo bien especial porque es como la primera vez que salí y viene a la deriva y a enfrentarse con, y fue la primera vez que entré como una cocina así, ya, mira, ya, aquí está, y este es tu puesto, y fue una buena forma de empezar igual. Después me fui a Lima y eso también me marcó mucho porque, bueno, siempre he tenido hasta el día de hoy como mucha admiración y como encanto por la cultura peruana en general. De chico, que mi hermano grande Martín me hacía escuchar vals peruanos, marineras, boleros, qué sé yo, los criollos de siempre de allá, y ahí me gustó mucho la música peruana, rayada con Perú, y después con la cocina también, y la primera vez que me voy a Lima, un poco en el mismo formato así de improvisando, también me fui con muy poca plata en ese tiempo, no sé, tenido como... Me compré el pasaje, llegué al aeropuerto y llegué para allá con 100 lucas, ponte tú. Y mi idea era irme los 3 meses que me da la visa. Y hablé con un amigo que lo conocía por la música, nada que ver con la cocina, y le dije, bueno, me voy a recibir, yo con una semanita me arreglo. Y como le dije yo, una semanita me muevo, tal, me consigo. Mentira, el día 2 me enfermé mal, así, me agarré un resfrío de bichos nuevos y estaba así, pero con una tos que se me iba a salir los intestinos de la tos, y así, pero mal, encerrar una pieza, un agente patógeno, el chileno ahí, bueno, y todo mal. Y después como que de a poco ya, bueno, también joven y todo, encarando ahí como con la energía, como tratando de sobreponerse y de ir más allá, me fui moviendo, hablando con algunas personas que tenía contacto, y en uno de esos intentos como de tirar para arriba, bueno, conocí una chica, tal, estábamos con su familia en la playa, fue onda familiar, en el Chorrillo, éramos un círculo grande ahí, y dije, bueno, vamos a meternos al mar, ya, vamos a tirar un piquerito ahí para sacarse los bichos y todo, para limpiar. Y en lo que voy a bañarme y vuelvo, no estaba mi mochila, y en mi mochila tenía todo, porque justo de la casa en la que yo te había contado de mi amigo, ya como que ya tenía que irme un poco. Entonces estaba como medio que quedándome por ahí en la casa de esta chica, pero como en la pieza de su primo, con el primo, y como que otros días por aquí. Y todavía tenía algunas cosas que me habían prestado de la otra casa, como por ejemplo un teléfono, un BlackBerry, que en esos tiempos era como el iPhone así top de línea. Y chucha, me robaron todo. Me quedé sin nada, nada, nada. Con lo puesto literalmente y con el cambio de ropa que tenía como fuera de la mochila. Pero ya me quedé sin billetera, sin documentos, sin celular, sin ropa, sin nada. Em, Tenía los cuchillos en la casa, eso fue lo único con lo que me quedé. Y ahí toqué el fondo igual. Me quedé en una situación bien paupérrima y que es como que un poco así, medio Joker, así es como que ya me dio risa la verdad, porque era como que ya no puedo estar peor. Entonces con eso fue un poco mi consuelo, porque seguía enfermo todavía, no tenía casa, no tenía trabajo, estaba en un lugar lejos, no tenía ni para que me mandaran un giro tampoco porque no tenía un carnet, entonces estaba un poco complicado ahí y ahí como súper rápido se me arregló todo, fui a hablar con un contacto, un amigo de mis viejos, y ahí el Jorge me hizo un enganche, me puso a trabajar en un restaurante que estaba súper bien en ese entonces, en Miraflores, que se llamaba Rodrigo, es un chef que venía del Cellar de Can Roca, venía de Ritz París, estaba empezando este proyecto súper grande, estaba todo muy así de primer nivel. Yo ahí obviamente entré como practicante, sí, pasante, no recibía ningún honorario, pero decidí trabajar los 2 turnos y eran 6 días a la semana, entonces el tema comida ya lo tenía puesto ahí, estaba aprendiendo y ahí estuve esos meses que, nada, me quedé en eso nomás, o sea, como no tenía mucho más que hacer y bueno, por ahí como que conocí a esa chica, después como que me rompieron el corazón y la cagá, pero fue como un viaje como bien así intenso y que después, posteriormente, eso me dejó con ganas de volver y fue como ahí ya iremos desarrollando un poco cómo continúa, pero eso fueron cosas que me marcaron igual. Sí. Además de la comida, de lo que comí cuando chico también, que eso es como lo que te contaba un poco antes, de como lo que se servía en las casas,
Eso también me marcó bastante. Qué fuerte la historia completa, o sea, no sé si poco común. Es que a mí siempre me ha gustado como la aventura, así como lanzarme. De chico empecé a mochilear así chico, la primera vez que salí haciendo dedo tenía 16 años también. Y sí, bueno, ahí está nomás, pues el que se la busca ahí que se la arregle. Quiero hablar de tu experiencia nuevamente ligada hacia el extranjero. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue Francia? ¿Cómo fue Perú? ¿Cómo Ajá. ligado totalmente a la gastronomía? Perú para mí, desde el día uno de que entré a la cocina ahí de Rodrigo esa vez, fue una sorpresa gigante. O sea, yo sí estaba al tanto de que había mucho nivel de cocina y de que se lo tomaban bien en serio, pero me encuentro con una cocina en donde las cosas funcionaban así, pero súper cuadradas, y por otro lado había una forma de comunicar, de transmitir, por ejemplo, del cocinero, del chef de partie, en este caso, a mí, que yo estaba como pasante, de cómo se hacían las cosas, que era un lenguaje que contrastaba mucho como con lo cuadrado que era el funcionamiento de la cocina, porque todo era así. Entonces aquí lo chancas despacito y aquí vas... Era como una abuelita como enseñándote, ¿cachai? Como una receta así ya de estándar de alta cocina, pero con unas palabras como con mucho cariño y como con un sazón como súper sin timidez. O sea, como yo estaba acostumbrado a decir como ya, bueno, voy a hacer un salteado, voy a hacer un wok, agarro una papita así de jengibre y ya está. Puta, no, aquí, bueno, toma, un puñado de jengibre para adentro, así, el aliño, con la cucharita de té, no, así, toma. Entonces, eso igual me hizo harto ruido y como que me quedó bien clavado de como que no hay que tener miedo a aliñar, a menos que tus aliños estén viejos. O sea, si es que tiene un aliño viejo y un ají de color que huele a comino, ahí mejor no le eches tanto, porque échale un poco de comino ahí. Pero, bueno, eso fue como en primera instancia. Después, yo estuve casi un año en Lima. Fue esa vez que empecé, te conté de esta experiencia buena, mala, del cielo al suelo, como le digo yo, que fue ese viaje. Del cielo al suelo y del suelo al cielo. Ojo. Que fue cuando el avión parte de nuevo y aterriza de nuevo del suelo. Fue como un loop. Y después, 3 años después, que fue 2016, yo ya había trabajado aquí, había agarrado un poco más de experiencia, estuve en algunos restaurantes, bueno, estuve como jefe de cocina en un hotel en Pucón, estuve abriendo un restaurante en Maitencillo, estuve en un restaurante acá en Santiago, el Element, pasé por Europeo, y después de Europeo dije, ya bueno, aquí me voy de nuevo, y estaba entre que me quería ir a Francia, pero tenía todavía como una cruzada con volver a Lima. Entonces decidí volver a Lima y ahí fue donde, bueno, me inscribí en este diplomado. Bueno, me junté mi platita, me fui bien, o sea, arrendé una pieza, estaba yo ahí independiente, estudiando, me puse a trabajar en el restaurante del profesor ahí y el hecho de uno vivir, uno despertarse y desayunar, no sé, un emoliente a las 6:30 de la mañana, después alimentarse con los recursos, con la oferta que te ofrece una tierra diferente, ya te va a ti como condicionando un poco más en esa cultura. Y la verdad que Perú, o sea, hace mucho tiempo, yo estuve 2013, 2016, digamos hace 10 años atrás, que ya venía aflorando con mucha fuerza toda esta apropiación de lo nuestro, de lo suyo, en la que el peruano empezó a sentir mucho orgullo, bueno, todo impulsado obviamente desde antes de Gastón Acurio, bueno, Gastón Acurio, Wong, son muchos los cocineros que ahí fueron marcando esa pauta, pero vivir ese clima y estar en un ambiente de cocina donde también había muchos cocineros que no solo eran peruanos, sino que venían de otras partes también a impregnarse de esto mismo, me hizo, ¿no?, abrir los ojos bastante y también tiene una condición como para uno que viene de acá, para el chileno, de aprender cocina peruana. Hay muchas cosas que se conectan, o sea, son platos que es la cocina criolla que le precede, o sea, que le precede al colonialismo y que va tomando forma y que tiene muchos elementos en común. O sea, Lima tuvo esta condición de ser el virreinato. Entonces, desde ahí afloraron muchos conceptos, tanto, o sea, culturales, es decir, con la música, la cueca que se vincula directamente con la zamacueca, que parte de allá, que viene de los persas, del fandango,
mismo la samba argentina, pasó así mismo con la cocina. O sea, el chupe peruano es muy diferente al chupe acá, pero encarna un poco el mismo espíritu de plato y hay un lenguaje en común que ya es una avanzada, porque para un europeo va a ser muy diferente llegar y enfrentarse y decir, chucha, estos están comiendo la cebolla cruda, ¿qué les pasa? ¿Cachai? Entonces, nada, fue una experiencia muy buena. Después tuve la oportunidad de hacer una asesoría, un restaurante campestre en las afueras de Lima, en Pachacamac. Una compañera del Cordon que ella era más grande, tenía este negocio y como quería darle una subida de pelo, entonces me solicitó a mí ese servicio y ahí también tuve la oportunidad de aprender un poco como la cocina más campestre de allá y la verdad que nada, una experiencia de lujo, es de las cosas que agradezco como haber hecho en la vida. Francia. Francia yo me fui, ¿cuándo? 2 años, 2018, 2 años después de estar en Lima, viajo a Francia, bueno, con la idea que ya venía arrastrando hace tiempo, con la ventaja también de manejar bien el idioma. Y aquí conocí en un festival que organiza Matías Arteaga, que se llama Ombligo Parado. Se hacía un festival ahí en Farellones, todo cocinado al fuego, así una weá muy bonita, muy bueno el Ombligo Parado. Ahí conocí a Matías Guzmán, que es un chef cordobés. Él estaba trabajando en ese entonces en Francia, en el sur de Francia, en un hotel cerca de Cannes. Y hablé con él, hicimos el contacto, no sé qué, así que me fui con contrato desde acá. Antes de llegar yo ya estaba listo. Allá en Francia yo tengo a mi hermano grande, Martín, pintor, que vive a las afueras de París. Y un poco de familia también, entonces igual fue como una llegada a un lugar bien como familiar, digamos, para después irme a este pueblo perdido, donde se llama Tourette. Habían, no sé, no más de 200 habitantes, pueblo medieval, un supermercado, una bomba de encina, una botillería, 2 farmacias, 2 bares y se acabó. Y ahí había un hotel que era Terre Blanche, que es un hotel 5 estrellas antiguo, un golf, como así, que te llega Tiger Woods, que te llegan todos los así, lujo. Y un lugar precioso, así hermoso, para llegar al hotel había que caminar, no sé, unos 30 minutos más o menos, y todo por las inmediaciones del lugar, con un paisajismo así ya, pero no, todo era precioso. Muy buena cocina clásica, regional, de la cocina del sur en Francia, que se destaca igual por tener elementos muy mediterráneos, como más cargadita el aceite de oliva que la mantequilla, pero bueno, igual aún así con la mantequilla bien presente como en todo el país. Y ahí, nada, fue como bien así de sensación de vivir un sueño, como cuando uno ya te sentís como dentro de una película. Me recuerdo el primer día que entré y, y llego al hotel. Bueno, el primer día te toman la medida y tal, para el uniforme, así, todo muy correcto. Después, primer día que subí con un colega y me fui conversando y yo había estado hablando con puros como conocidos, como se me sentía súper seguro y ahí como que me entró un nerviosismo porque de repente no le entendía algunas cosas y ahí como que llegué como medio nervioso y me acuerdo de haber abierto la puerta que daba a la cocina central, que tenía ventanita de barco, y asomarme por ahí, ¡pum! Todo en cobre, todas las gorras así, 30 personas en la cocina moviéndose de aquí para allá, todo así de primer nivel, y dije, qué mierda, ya. Eso que lo sentí de los pies a la cabeza, ya llegué, vamos, ¡pum! Y ahí partimos y nada, fue hermoso. Ahí estuve como en la temporada de verano, que son 5 meses más o menos, aprendiendo mucho. Me tocó entrar bueno, los hoteles siempre tienen hartos restaurantes. Aquí había un restaurante Etoilé que atendía, no sé, 14, 15 personas, tenía una estrella. Después al frente, o sea, de la misma cocina, despachamos para la Brasserie, que era como bueno, Brasserie es un restaurante francés, como de tradición. Y ahí atendíamos 150 personas. Yo llegué ahí al tiro a guarnición, que igual es un cuarto movido. Y nada, de una ahí a los leones, a ver, ya, ¿de qué está hecho, muchacho? Y a lo hecho pecho. Así que ahí estuve, pasé por diferentes partidas, estuve en guarnición, después me tocó estar en proteína y salsa, que puta, ahí sí que aprendí porque realmente ahí está la base, o sea, la esencia de la cocina francesa, en cómo se marchan las bases y esas bases son las que definen tu calidad. Es como si te voy a hacer un jugo de manzana, no es que yo sea muy bueno o malo haciendo jugo, sino que qué tal están las manzanas y ahí va a salir un buen jugo, ¿no? Entonces, un poco lo mismo eso y
y nada, una cocina muy movida que tocaba levantar el cuarto solo y de repente tenía ahí un ayudante la mitad del tiempo, pero estoy hablando de, no sé, pues, seis tipos de proteínas marinas, seis tipos de proteínas terrestres. Además, teníamos acuario, entonces te llegaban fuera de comanda langostas, bogavantes, cigalas que te llegaban vivas y te en la salsa en la mitad del servicio, con todo el comandero lleno, así despachando para, qué sé yo, 100, 120 monos. Y veía llegar los garzones con las bandejas, así como con unas bandejas con las que traían los bichos vivos. Chucha, weón, te ponían, te las dejaban ahí nomás. Y ahí estaban los bichitos ahí, tocaban, cru, ya, esta gruyere, esta, bien cuy, esta, ya. Entonces ahí, nada, una salsa así movida que me hizo, me obligó a acelerar, a pasar el cambio y no mermar la calidad. Entonces me apretaron ahí y eso estuvo súper bueno. Y pasando esa temporada, o sea, como ya digamos, en el transcurso de la temporada, estando a un par de meses de terminar, ya se hablaba de lo siguiente, porque ya pasa mucho que el trabajo de saisonnier, que es como temporero, se da de una forma súper así como matemática. Verano en el sur e invierno en los Alpes. Entonces ahí me puse a buscar TripAdvisor. Bueno, me dijeron el lugar que era Courchevel, que es como un centro de esquí allá, que es súper de lujo. De hecho, es el lugar geográficamente en el mundo donde hay más estrellas Michelin por metro cuadrado. Porque es un lugar súper chico y todos los hoteles tienen como 3 Michelin, 2 Michelin, no sé qué, que es como truc de riche. Y allá, iba así súper entusiasta, ya verás como, así como uno sueña. Me meto al computador y pongo mejores restaurantes estrellados en Courchevel. Y ahí me puse a hacer mi búsqueda. Entonces me encuentro con un lugar que ya reunía todas las condiciones y dije, ya, aquí es. Bueno, primero entré porque enganché viendo las piezas, como las habitaciones del hotel y dije, este es el siguiente nivel, porque era así, ya parecía como una estación lunar, no sé, algo no antes visto. Y después empezó a fijarme ya el trabajo del chef, y era un chef que muchos años ya con dos estrellas en el lugar, que él vivía ya, recolector de los Alpes, tenía un cuento bien orgánico, sí, súper ligado al producto, como no se veía para nada como el querer ser, sino que él era así lo que, al menos así yo lo percibí. Me llamó mucho la atención y dije, este es el lugar que quiero entrar. Así que ahí mandé un correo, mandé como un pequeño resumen, mi currículum, y recibo un mail, creo que el mismo día, de autorrespuesta. Manuel, muchas gracias por querer trabajar con nosotros. Si no te contactamos al cabo de 2 meses, quiere decir que prescindimos de tus servicios, bla, 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 muy polite, muy polite. Y yo, ok, bueno, esperaremos. Entonces, en esa, justo me quedan como 2 meses y un poquito más para terminar, po. Y ya veía el teléfono ahí todos los días. Tampoco está así como que... Pero nunca mandé currículum a ningún otro lado. Y después ya cuando habían pasado estos casi 2 meses, no sé, la última semana para que se cumplieran los 2 meses, me contacta el chef directamente. No me habló recursos humanos ni nadie. Y me habla el chef y me pone un WhatsApp, Manuel, y soy el chef, te puedo llamar, y yo, partiendo, sí, ya, dale, ya. Ya, y me empieza a decir, bueno, Manuel, vi en tu currículum que estuviste en Perú, estuviste en este lugar, en este otro, que hiciste el Cordon Bleu allá en Perú, que ahora está en un 5 estrellas con Monsieur Jourdain, que era el chef de allá. Y bueno, te cuento, pasa que los dueños del hotel, de la cadena de hoteles que tenían ellos allá, vienen llegando de Perú y fueron a comer a lo de Virgilio y quedaron locos con la altura y con la cocina peruana. Entonces me están pidiendo ahora que quieren un restaurante por la temporada, como efímero, con la temática peruana. Y me dijo que yo no tengo idea de cocina peruana. Entonces, tú eres sudamericano, estuviste en Perú y estás ahora en Francia, entonces creo que eres el candidato para que lo hagamos juntos. ¿Ahora te la podí? Me dice. Y yo, sí, pero bien, evitamos como el chef y tal. Ya. Me dice, bueno, entonces tenéis que viajar para acá para que nos conozcamos, para que hagamos fotos para la prensa gastronómica del centro de esquí, para que me di de probar tu mano, para conocerte, para vernos las caras. Necesito que esté acá el otro jueves. Y yo, chucha, ya, pero chef, estoy trabajando como... Me dice, dile a Monsieur Jourdain, que es chef ejecutivo, que está hablando conmigo y cuéntale esto nomás. Y les digo ya, claro, perfecto. Parto para allá a conocer al chef. Un tren, 2 trenes,
ya 3 trenes, y acá en las casitas tenían el techo hasta más, así hasta el piso, y iba llegando como a Heidi. Y todo el día viajando, llegó allá, me pasó a buscar el chef en un autito así, en un Audi chiquitito de la empresa, estaba todo verano, bonito, precioso, los Alpes todo florecido, hermoso, nada que ver como cuando volví en invierno. Y ahí llegamos a cocinar al tiro. Yo ya había hecho un pedido a una página o sea, de productos, una importadora, exportadora peruana en Francia. Entonces le había mandado mi receta, le había hecho el pedido, tal. Llegué allá en la tarde, 7 de la tarde, nos fuimos a cocinar al tiro al hotel. Hicimos un par de platos, le di a probar un par de cositas, le gustó, ya quedamos bien al tiro. Día siguiente foto. Después estuve un día más y ya para volver en invierno a implementar el restaurante. Y ahí fue un tiempo más corto que la temporada, porque justamente mi función ahí, yo fui como un chef adjunto invitado, digamos, para hacer la activación y capacitar al equipo para que la mitad de la temporada lo hiciésemos juntos y la otra mitad ya seguía el equipo. Entonces estuve como 3 meses, que se me hicieron como 2 años, porque la verdad que era fui contratado ahí como sous chef junior. Entonces eso te figura en un puesto que formáis parte del cadre. El cadre es como un cuadro. Y el cadre es como trabajar así sin condiciones. O sea, tú tenés que estar y todo lo que podamos retenerte vaya a estar. Entonces me tocaba de 7:30 de la mañana, 8 de la mañana entraba y salía a las, no sé, 12 de la noche, de lunes a sábado. Y lo más chistoso era que, o sea, no sé si chistoso, pero yo vivía a los 1500 y el hotel era a los 2200 metros de altura. Entonces tenía que tomar unas micros que eran gratis y tal, pero pasaban y eran 2 y de repente había una que no pasaba, entonces tocaba caminar. Puta, menos 10 grados, menos 15 grados hacían de repente. Entonces igual era bien extrema la situación. Tuve que cambiar suecos 2 veces en 3 meses. Así como de puro callo, ampolla. Era bien ahí, una dinámica bien exigente, en verdad. ¿No? Era como un lugar donde la mayoría de todos los trabajadores allá era como que ya, vamos a salir porque había como carrete y tal. Y yo me acuerdo que me compré un pack de Lef de cerveza, así como que la tenía en mi refri, y me duraron como casi 2 meses. Abría una, me tomaba la mitad y me despertaba con la weá a las 4 de la mañana, así como con leche la weá ahí. Así. Pero no, fue muy bonita la experiencia igual, porque también me tocaba hacer un poco de todo, entonces ya implementamos el restaurante, y me preocupé mucho de mantener como la esencia de los platos que propuse, o sea, que de verdad supiera Perú, o sea, se llama hacer un lomo saltado que sepa que haya fuego en el sartén, que se flambee, que haya aceite quemado, todo, las salsas también, las bases, parihuela, hicimos platos bien bonitos, que estaban bien ricos, tuvieron súper buena recepción, y además me tocó, cuando no estaba ahí, en el peruano, estaba en el Montgomery, que era el restaurante que tenía 2 estrellas, entonces también tocaba un poco estar por aquí, por allá, hacer de todo, y fue una súper buena experiencia, la verdad. Muy, muy desgastante en un momento, pero muy enriquecedora en su totalidad. Chef, quiero hablar de un hito en tu trayectoria, Frente Gastronómico. ¿Cómo comenzó? ¿Qué es? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué impacto tuvo? El Frente Gastronómico, lo mejor que hemos hecho. Como cocinero al menos es de lo que, como que siento que de las cosas más importantes que he gestado o participado en su gestión. Esto es el contexto de cómo nace el Frente. Cuando fue el estallido. Había mucho movimiento ciudadano, había mucha revuelta, había mucho ruido. Yo igual siempre he sido de los que, qué sé yo, tengo una forma de ver las cosas y me pronuncio al respecto cuando se trata de situación país, un tema menos político y tal, pero participo, digamos. Entonces, recuerdo de haber salido, las primeras manifestaciones, una ollita, y ya empezó a tomar todo esto ahí como relevancia, digamos, o magnitud, y impusieron el toque de queda. Y ahí, ese mismo día, esa misma noche, fue una sensación bien así, no sé, era como entre una impotencia, era como un recuerdo de lo que uno escuchaba, como de los mayores cuando te hablaban de los tiempos de la OPE y tal, y como que ya, y después de dictadura, y un poco como que se iban conectando cosas, y como que uno empezaba como a sentir como mierda, o sea, como un miedo igual, o sea, recuerdo haber salido después de
después de la hora que era toque de queda en ese momento, y fui a la casa de unos amigos que se habían juntado ahí, cerquita de la Villa Frey, y llego para allá y estaban todos así como, estábamos todos bien así como espirituados. Y en una, qué sé yo, abrí una botellita de vino por ahí, nos pusimos a conversar y tal, y de repente caímos en cuenta de que, chucha, 1, 2, 3, 4 ollas reventadas, o sea, había una ollita que estaba bacán también, me acuerdo así, y en una fue como, oye, estamos todos cocineros, porque éramos casi todos cocineros ahí. Fue como, chucha, estamos rompiendo la olla, deberíamos usarlas para cocinar, pues bueno. Entonces ahí como que ya en lo entusiasmo dije, ya bueno, mañana, ahí me cuadré con mi buen amigo Marcelo Márquez, fue mañana vamos a la junta de vecinos de la Villa Frey, y había una paella también, la familia en la casa en la que estábamos eran descendientes españoles, y había una paella y les proponemos hacer paellas populares. Y fuimos justamente al día siguiente, fue la única vez que pusimos algo de plata, yo me acuerdo que fueron como 20 lucas que entre los dos pusimos, para comprar un gas, y pusimos una cajita, se reciben aportes voluntarios, paellas populares. Ya, hicimos la paella, han llegado, no sé, 15, 20 personas ese día, se movió, después comimos nosotros, el día siguiente seguimos, llegaron como, no sé, 60, después el día siguiente ya habían como 300 personas, y ese mismo fin de semana estuvimos... nos postularon para hacernos cargo de la comida en el Cabildo de Ñuñoa en ese momento. Y ahí eran 1000 personas. No sé qué, habían artistas invitados, todo el parque lleno. Hicimos 2 fondos de 80 litros de pulmay, hicimos paella como para 500 raciones y ahí partimos, pero de ahí no paramos más. No paramos más. Nos empezamos a asociar con distintas agrupaciones territoriales. Estuvimos trabajando 2 años, desde estallido, enganchando pandemia, porque pandemia también, chucha, ahí estuvo duro porque tocaba ya todo con más precaución, o sea, todos con mascarilla, no se podía circular en ciertos horarios, ¿cierto? Estábamos cocinando 3 veces a la semana en diferentes restaurantes, que estaban cerrados claramente, pero nos juntamos ahí para cocinar para 200, 250 eran promedio cada día, y nosotros mismos nos encargamos de hacer la distribución, pero no era un concepto de caridad tampoco, o sea, siempre nos enfocamos mucho en alinearnos con las personas con las que estábamos, o sea, no era como que íbamos a dejarle comida como a, qué sé yo, a los más necesitados, no. Estuvimos trabajando con la Casa de la Cultura de la Legua, estuvimos trabajando con los pobladores de la Hormida, estuvimos también en Macul, en La Florida, campamento guerrillero, y siempre todo autogestionados, nunca fue algo que tuviésemos que poner plata, siempre fueron donaciones o gente que hacía llegar cosas, y fue una experiencia muy linda. Participamos en las Pascuas Populares, los Días del Niño, en las Navidades, todo horneando galletitas, empanadas para el 18, y se formó un grupo muy bonito de cocineros así en tiempos del cólera, como quien diría, y fue algo muy romántico y fue una acción social muy coherente que a mí personalmente sí me llenó y me hizo como convencerme o recordar más bien como cuál es, en primer lugar, el rol del cocinero. Como dentro de un grupo, cuando hay una contingencia y tú lo abarcas desde lo que puedes hacer y desde lo que se hace, en este caso la cocina, que es un acto de entregar y es colectivo, estaba todo muy, muy redondito y fue muy bonito, y ocurrieron como momentos con mucho sentido, y conectamos también con la gente, con personas, no sé, en barrios populares, y se despertaba también como el recuerdo de las ollas comunes. Andamos con un camión, el Chimi, un camión chino que nos prestaban el Chimi, cocinamos arriba del camión con las paellas, con todo para allá. Tuvimos muchas historias. Ahí está el Instagram, en todo caso, tiene como un poco el seguimiento de las principales actividades que hicimos, y es @Frente Gastronómico para los que quieran saber un poquito más. Quiero hablar de tu ligue. Bueno, toda tu vida has estado conectada a la cocina chilena como tal. De eso han salido desarrollos como proyecto del que mencionábamos recién. Pero precisamente quiero hablar de la cocina chilena contemporánea. ¿Qué significa para ti eso? Ajá. Bueno, contemporáneo sugiere que es actual, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo empecé como a
como a concientizar un poco el ejercicio o como a volcar como mi propuesta o mi búsqueda respecto a qué quiero yo como proponer en cocina. Estuve un año a cargo de una cocina en el centro de Santiago que se llama Casa Esmeralda, y lo que ofrecíamos ahí era un menú de degustación, teníamos 5, 7, 9 tiempos, y era cocina chilena patrimonial. Cocina patrimonial. Entonces, ahí empiezo, de una me gustó, o sea, como que me llamaron y ya, al tiro que sí, porque todo que ver. Venía llegando de Lima, más encima como con todas las tecniquitas y tal. Y ahí empiezo, vuelvo a los libros, vuelvo a la historia un poco. Y encontré mucho terreno y mucho sentido, porque realmente pude como caer en cuenta de que, o sea, ¿qué me diferencia a mí, por ejemplo, de alguien que en mis mismas condiciones, tal vez, al otro lado del charco, que, qué sé yo, que puede haber tenido hasta una historia parecida? Que, bueno, yo, no sé, yo, al ser de acá, nacido aquí, alimentado de lo que crece en estos suelos, de lo que viene de estos mares, tengo recuerdos ligados y tengo un sentimiento también que está anexado a lo que he comido, a lo que he vivido, por donde he pasado, donde he transitado, en lo que he respirado, es un todo, ¿cierto? Entonces, justo venía de estar aprendiendo un poco como la forma de decodificar las preparaciones, que es un poco la idea que tenía el diplomado, que te dice, bueno, aquí voy a poner como ejemplo un plato que tuvimos acá, el puré con huevo. Decían, el puré con huevo de 14 lucas del Core, después volvían a comerse el puré con huevo como locos. Tomar entonces un plato y decir, ok, voy a presentar esto como eligiendo los mejores ingredientes en cada componente, dándole una técnica que pronuncie sus propiedades, su virtud. Voy a montarlo de una forma que sea súper atractiva, y cuando tú lo pruebes vas a ver a eso, a lo que tiene que saber. Y por ahí que algo más. También la idea tampoco es cerrarse en hasta aquí llegó la cosa, pero sí mantener la esencia. Entonces, haciendo platos así, una es como, obviamente está bueno hacer cocina de acá, porque la cocina chilena, antes de ser contemporánea, es chilena porque hay un consenso a lo largo de todo el territorio que sugiere que estas preparaciones o estos productos están disponibles a lo largo de todo el país y se ha venido cocinando y se han venido interpretando durante siglos. Ahora, que no esté documentado es otra cosa, que haya poco documento es otra cosa, pero de que ha existido, de que ha pasado, sí ha pasado. Entonces empiezo a darme cuenta de que no, o sea, de que no había mucho más vuelta que darle finalmente. O sea, me tocó enfrentarme a clientes comensales que se emocionaban, que les pasaban cosas, para bien o para mal, porque les llegaban recuerdos, porque hay una memoria emotiva con todo esto. Entonces, de ahí también como caí en cuenta de que existía este ingrediente también, que es la memoria, que se explica, digamos, ya yéndose a lo más científico, un poco en la teoría de Marcel Proust, filósofo, escritor, metafísico, que tiene todos estos ensayos que se llaman En busca del tiempo perdido, y es ahí donde él expone como una conclusión respecto a esta como búsqueda de desentrañar la figura del tiempo a raíz de una vivencia gustativa, digamos. Como lo que le pasa al crítico a Antoine Ego en Ratatouille, ¿cierto? Que vuelve para atrás. A este hombre le pasa en Polonia, creo que era, que está en un simposio de, qué sé yo, intelectuales, y terminan de comer sentado bajo un parrón. Le sirven té, le sirven magdalenas, y él remoja el tecito en la magdalena, se le echa a la boca, y vuelve a la casa de la abuela, donde todos los días se tomaba el tecito con magdalena bajo el parrón, y ahí como que le cayó toda la teja de que, chucha, esta es la forma de viajar en el tiempo. Entonces, después de eso ya empieza todo un desarrollo de teoría científica en la cual se confirma de que
el sentido del olfato, que compone, ¿cierto?, el olfato más el gusto, el sabor, es el único sentido que tenemos que es químico, el cual nosotros recibimos señales químicas retronasales a través del paladar y olfato que van directamente a nuestro cerebro, donde se guarda esta información y hay transmisores neuronales que están diseñados especialmente para cada tipo de perfil. Entonces, esa asimilación del sabor y el recuerdo es algo que es algo más que comer. Es un poco la historia de la vida y como de repente cómo podemos viajar así y cómo puede evocar recuerdos, ya sea bueno o malo, pero para mí esa es la forma, uno, de hacer uso, digamos, o de poner en valor el hecho de haber nacido y ser criado y haber vivido en un lugar donde hay un clima y se tiende a plantar, a cultivar, a domesticar, a tal, esta serie qué sé yo, de cartera de despensa. Y ahí donde un poco la cultura se encuentra con todo y para mí ahí se amplifica y se convierte en algo mucho más interesante que el solo acto de servir y dar de comer, y sobre todo que a uno cuando le gusta como realmente hacerlo y ponerle dedicación y como jugar un poquito ahí y tal, no tener que estar al tiro teniendo que ofrecer algo para quienes son más privilegiados o tienen mayores recursos y que sea un sinónimo de lujo y lujuria, no. O sea, es como que pueda tener sentido y hacerlo bien y que haya coherencia, y como que por ahí me fui encontrando como, o sea, no encontrando, sino que decidiendo y como confirmando de que yo quiero hacer cocina de acá, cocina chilena, y es contemporánea porque tampoco quiero hacer la misma, no sé, no hay humitas cazuelas, aunque me encantan las humitas de la cazuela ni pastel de choclo, pero pueden haberlas, pero han cambiado mucho los tiempos, entonces tampoco uno puede hacer como que estamos en el año 1900 cuando estamos en el 2025 y está todo pasando. Entonces este concepto en el que estamos trabajando, como este norte que tenemos puesto acá por lo menos en el restaurante, que hablamos de cocina chilena contemporánea, es porque es una interpretación del territorio, pero bajo las condiciones y circunstancias actuales. Entonces, por ahí también, no sé, pues mira, aquí tenemos guacatay, ¿qué más? Bueno, hartas cositas más que son elementos de nuevas migraciones también que se incorporan porque son realidad también. Entonces, todo este concepto de cocina chilena contemporánea, sí o sí, se vuelca a todo el esfuerzo productivo que ha habido desde las generaciones pasadas por interpretar el territorio y por servir como buena comida con lo que tenemos y hacer cultura desde la gastronomía con un lente actual que considera diferentes factores que hoy en día son diferentes al pasado, como ha cambiado bastante el paradigma. Entonces, desde cómo hacemos las cosas más que el qué, porque el qué ya un poco, no sé, o sea, hay tanta información y no solo en los libros, en internet, hay como demasiada información de hecho. Entonces no es mucho mérito tampoco ni descubrir nada como, no sé, ver una receta y ejecutarla o decir, bueno, voy a hacer este charquicán, pero tac, voy a cambiar, sino que es una visión más completa del panorama y como decía, bueno, ya en qué estamos ahora, qué comemos y por qué es cocina chilena, porque se va repitiendo a lo largo de todo el territorio un patrón, desde las caletas, en todas las caletas hay un caldo de conchas calientes, en todo Chile hay empanadas, en todo Chile hay cordillera, costa, depresión intermedia, entonces igual creo que es ahí justamente donde hay mucho por recopilar, por aprender, por integrar, por comunicar, y tiene que ver principalmente con entender y saber un poco más de la cocina que se gesta en todas las regiones, no solo aquí en Santiago. Quiero irme al lado bueno, muchas veces en la industria gastronómica se habla de lo malo, los prejuicios, lo que no le gusta de la industria. Pero quiero ver tu visión de forma positiva. ¿Cómo sientes la industria? La industria como tal,
La industria es como muchos engranajes, ¿cierto? De los cuales yo podría decir muchas cosas. Sin embargo, creo que está bueno hacer hincapié, como tú dices, en las cosas positivas y creo que desde ahí hay una hemos reclamado, de cierta manera, nuestra posición como alimentadores considerando muchos más factores aledaños que el simple hecho de ser un cocinero en la brigada de un restaurante o ser un chef que lo solicita a un empleador para que le desarrolle un concepto y que eso sea un negocio que funcione. Ahora hay un poco más hay más ojos mirando, se ha reconocido y se ha asentado como todo el espectro que conlleva la gastronomía en cuanto a que no es solo cocinar, o sea, no somos como solo los que están ahí, que vamos picando, echando al sartén y después sirviendo en un plato lo que tú vas a consumir, sino que hemos tenido a lo largo de estos años como una inclusión desde el pensamiento también que nos ha permitido asentar conceptos, prácticas, tomar decisiones en cuanto a con quién quiero trabajar y por qué, cómo hacer las cosas, más allá del qué, vuelvo a lo mismo. Entonces, eso está súper bueno porque todavía cargamos con estigmas de la profesión de ser explotado, del sufrimiento, incluso la romantización de la explotación que se hizo así como tan... como que, sí, el cocinero que come sentado ahí como un plato frío. Es como que eso no va. Por ejemplo, aquí así yo veo a alguien aquí, no sé, comiendo como en el piso sentado y como, bueno, párate, siéntate en la mesa. ¿Sí? Como dignificar un poco eso y también que el cocinero sienta que, o sea, que en primer lugar no le está haciendo un favor a nadie, el trabajo, y el trabajo requiere dignidad y la dignidad se obtiene a través del respeto. Y el respeto empieza aquí, en casa, y después el respeto es con todo el resto. Entonces, hay cosas que simplemente ya no van, o sea, es como faltarle el respeto a un colega, a un compañero, o incluso un comensal también, son cosas que no tienen cabida en este momento, por lo menos acá, y estoy seguro que hay muchos chefs, dueños de restaurantes que están de acuerdo con eso. Entonces, está súper bonito eso, de que existe como un espacio hacia donde desarrollarse que antes no existía mucho y que tiene que ver con que el cocinero hoy en día tiene otro significado que el cocinero de hace 10, 15 años atrás y que de cierta forma hemos ido como permeando y atesorando también una serie de valores y prácticas como más allá de las prácticas de manejo que antes se veían como, no sé, como, ¿qué le pasa a estos jóvenes que están como pidiendo esto? Así como, muchos habló de generación de cristal y tal, y hay un poco de todo, pero por lo menos ahora están un poquito más claras las directrices y ya se va tomando como más en serio la figura del cocinero que piensa, que no solo ejecuta. Y por otro lado también la cocina es tan grande, es un universo donde pasan tantas cosas, donde hay música, donde hay arte, donde hay cultura y los tiempos de hoy han ido acercando como estas ramas y están sucediendo muchas activaciones y motivaciones que tienen que ver con lo colectivo, que tienen que ver con lo multidisciplinario. Y eso yo encuentro que es súper, súper, súper positivo y estoy muy feliz que así sea también. Aquí participamos y somos no sé si impulsores, pero sí somos actores dentro del movimiento de unir. Desde que empezamos el restaurante siempre hemos gestado iniciativas que tienen que ver con hacer confluir el arte desde sus distintas ramas con la cocina y hacernos preguntas y aprender se siente... Hay cierta libertad que se respira que antes yo me acuerdo que no mucho. Quiero hablar del restaurante, de Cora Bistró.
¿Cómo nace? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál es su concepto? Bueno, no te voy a decir como que la tengo así clarísima y como que desde el día uno que supiese más o menos a qué queremos llegar con esto, pero Cora nace cuando yo vuelvo de Francia, bueno, durante la pandemia, nace como una visita que hago yo a este lugar físico para realizar una asesoría a un restaurante que en ese entonces era una pizzería, y en el cual me dan toda la confianza de como, si queréis, no hacemos la pizzería, como, ¿qué queréis? Hacemos lo que... Si te interesa, y le digo, bueno, esto no es una pizzería, esto es un bistró, weón, tal, no sé qué, mira la calle donde estamos, mira el lugar que es, y yo soy el chef, así, ¿no? O sea, como que fue súper inmediato como yo darme cuenta de que aquí es donde quería empezar a hacer la cocina nuevamente, porque volví de Francia con muchas ganas o sea, me ofrecieron quedarme allá, me ofrecieron trabajo en España, en otros restaurantes, fui a entrevistas, de hecho viajé a España como a entrevista, y finalmente corté por quedarme acá porque sé que aquí estaba todo renaciendo, como aflorando, y que justamente, no sé, mismo los europeos estaban mirando para acá, como qué está pasando acá. Bueno, aparte de temas familiares, está mi sobrina chiquitita en ese entonces, no me quería perder como su periodo ese de 3 años, 4 años. Y venía con todas las ganas yo justamente de hacer lo que ahora estamos proponiendo, que es una visión actualizada de nuestra cocina. Y así empieza Cora, con mi socio Juan Esteban. Tuvimos una conversación larga de una tarde y ya nos dimos cuenta de que sí, de que estamos hablando el mismo idioma. Y se trata de nada, de esto, de darle vida a un espacio donde se hagan las cosas bien, donde pueda entrar una persona con, no sé, con chores y tal, o alguien que si quiere bien vestido, que sea transversal, digamos, y que pueda también, tiene como un objetivo como medio, como por detrás, no sé un objetivo, pero hay una noción siempre que yo tengo medio romántica, que es como un tema ya casi como de una justicia social de los tiempos, que es, siempre pienso, ¿por qué cuando tuvimos un momento en Chile de que hubo como un renacimiento así como artístico y cultural y como de conocimiento y como más delicado en la cocina que sucedió, que fue en el principio del siglo XX, y eso pasó y sucedió, y hay libros que lo documentan, que en ese momento están pensados para no sé, las nanas de las grandes familias y todos estos platos que vemos en los libros de las recopilaciones de Marta Brunet, de Olga Bulle de Edward, se dieron, pero para muy pocos. Pasó en muy pocos lados. O sea, como que solo en la familia de la clase aristócrata se pudo vivir como con creces, como toda la búsqueda y todo lo que hicieron las monjas en los conventos y todo lo que hicieron con, no sé, pues las grandes señoras que viajaban a Europa a inspirarse y después volvían y hacían un poco lo mismo acá, pero con lo que tenemos. Y debería haber llegado hacia muchas más personas. O sea, qué lindo que hubiese sido que nosotros estuviésemos más adelantados, porque después de eso tiene una dictadura, después, ¿cachai? Los chilenos de ya somos medio quitaditos de bulla, y como somos como medio cabeza baja, como para reconocernos las cosas, y no tenemos la misma situación que, por ejemplo, Perú o México, que fueron imperios. O sea, tú miras ahí los vecinos, bueno, ¿por qué tienen tanta cultura gastronómica? ¿Por qué me puedo comer un taco a las 5 de la mañana en Ciudad de México? ¿Y por qué me puedo, no sé, servir un caldo de gallina a la misma hora en Lima, y a las 6 de la mañana me estoy tomando un emoliente, y acá pasan las 12 de la noche y solo sopaipilla y empanadas fritas? Entonces, como siento que eso está mal, o sea, más bien no está bien, y que nos merecemos, como sí o sí, entender mejor y tener una relación más sana con nuestra gastronomía y con todos los rasgos culturales que eso implica. Entonces, eso también es Cora. O sea, Cora es hablar de cocina chilena, hablar de territorio, de temporada, y hoy en día es entender los territorios de Chile para poder hablar mejor aún de la cocina chilena. Sí. Ligado a eso, ¿cómo vives, cómo sientes el momento actual de la cocina chilena?
Bien, súper bien. La verdad que me da mucho gusto cuando me voy enterando o como cayendo en cuenta de que cada vez hay como está puesto ese apellido, digamos, en propuestas que son excelentes, aunque no fuesen propuestas que... Esto tampoco es un restaurante así como de cocina chilena. O sea, aquí esto es una propuesta también de autor, es una propuesta es producto, es cocina... Pero tiene este hilo conductor y asimismo hay muchos lugares que están haciendo las cosas súper bien y que de cierta forma tienden a tomar y a reconocer y a hablar de trazabilidad y de hablar de zonas geográficas de cada producto y finalmente eso estaba bueno ya que pasara también porque puta, con lo que tenemos acá llega cualquier, no sé, un europeo, un escandinavo, un asiático mismo, llegan para acá y no lo pueden creer de la cartera de productos que tenemos increíble y a nosotros solo nos faltaba como creérnosla un poquito más o como reconocerlo y eso, y sentir un orgullo sano, no es un orgullo patrio de como la bandera, ¿no? Es de lo que somos, es de lo que comemos y lo que somos. Entonces, no, creo que están pasando muchas cosas y que está buenísimo en el caso de quienes lo pueden llevar bien también, porque tampoco se puede hablar de como que está todo bien si finalmente nada, pues. Puedo hablar de mi experiencia, pero nada, hay muchos restaurantes que todavía no voy que me encantaría ir, hay una oferta mucho más amplia, hay mayor cohesión entre el rubro y eso está buenísimo, sí, siento que es positivo. ¿Cuál es el rol de la memoria en tu cocina? El rol de la memoria, como lo que hablábamos hace un rato, al nosotros proponer una cocina que tiene asentadas sus raíces, evocamos sabores que traen recuerdos. Y cuando alguien come un plato que está rico, que está bien presentado, que le trae recuerdos, pero que no es el mismo, te da un sentido de pertenencia también y cierto atisbo de orgullo, ¿por qué no? Y eso es lo que nos falta. Así que creo que la memoria es un ingrediente que es si no el más importante, de los más importantes en este restaurante. La memoria emotiva, apelar a eso. Sí. Hay algo que también sucede acá en Cora. Han traído personas de distintas regiones a cocinar acá. Creo que me hablan un poco de ese concepto. Sí, esa iniciativa que la hemos llevado, bueno, o sea, el nombre como que por repetición ya se ha sentado, digamos, pero es la mesa D, ¿ya? Nosotros empezamos, para ser súper transparente, empezamos haciendo como harto evento de lo que te decía invitando artistas plásticos, músicos y cocineros y nos tomamos la calle y hacíamos así una fiesta aquí afuera en la calle con todo pasando y como con la idea de integrar como diferentes disciplinas. Pasó que la primera lo hicimos así nomás, después así nomás, digo, sin pedir permiso a nadie. Y después ya, bueno, parte 1, parte 2, ya, no sé qué, después a ver cómo es, ya complicado, entonces... Finalmente dije, ya, bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito el rumbo de la actividad extra programática y fue que empezamos a armar este ciclo de la mesa D, donde partimos con Chiloé, después seguimos con Atacama, después vino Higgins, después fue Maule y toda esta figura consiste en invitamos 1 o 2 exponentes de la cocina, cocineros, cocineras, de algún territorio, llámesele región o algún lugar dentro de la región que tenga su identidad más o menos marcadita, ojalá, y los invitamos a que vengan ellos a presentar la cocina de este lugar en un formato como súper representativo de la realidad, o sea, no es como dame tu interpretación de como tal, sino igual sigue siendo una interpretación, pero siempre muy abocada a lo que se hace realmente. O sea, si yo voy, por ejemplo, no sé, a cualquier parte de O'Higgins y llego y me siento a la mesa con que me reciben unas churrasquitas, tal, un perecito ya, eso mismo acá. Entonces hacemos 2 mesas grandes y partimos recibiendo total son como 12, 15 platos que se sirven en esa cena, eso es todo compartido. Y todos los ingredientes, o los principales, digamos, ya las cebollas las ponemos de acá, pero todos los ingredientes viajan y cocinan acá
las personas que tienen el saber hacer, así ancestral, la herencia de la memoria, y lo cocinan así, tal cual, a imagen y semejanza. Además, invitamos a productores de bebidas, en el caso de Chiloé fueron sidra, después en Atacama pajarete, pisco, O'Higgins y Maule vino, por supuesto, y ellos también participan acá y se genera una instancia que es muy enriquecedora, tanto para los que somos parte de Cora como para los que vienen a participar al evento, en la que no es solo comer, sino que es comer y conocer y conversar en torno a y maridar con y geolocalizar también en el mapa, mira, esto viene acá, tal. Y la verdad que han sido muy buenas, muy bonitas las fechas que hemos tenido hasta el momento y es un trabajo que pretende también enriquecer nuestra visión, el espectro que tenemos acá para poder interpretar y hablar de cocina chilena con todas sus letras, porque una cosa es como ya lo que pasa aquí en la zona centro, después, ¿qué sabe uno lo que está haciendo, no sé, pues el viejo ahí en Taltal, el pescador, realmente uno conoce productos, pero no sabe realmente cómo tanto estas pequeñas cositas, las preparaciones, los detallitos, que te cambian un ingrediente para acá, y que el chuño en vez de la harina, y que pasa algo completamente diferente, y son esos detallitos los que son como el knowledge del locatario, digamos, y la esencia de la cocina de cada lugar. Entonces, ese es un ciclo que estamos manteniendo y vamos a recorrer todo Chile con eso. Qué, bueno, sí. Qué interesante concepto, sí. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Chef, para finalizar, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones de cocineros o la gente que te admira, los jóvenes que te admiran? No sé quiénes son, pero si cabe decirle algo a las nuevas generaciones, que sean profesionales, que sean consecuentes al momento en el que se encuentran. Como es súper importante aprender a escuchar antes de hablar, es súper importante tener una conciencia de la decisión que se toma. O sea, si yo voy a ir a un lugar y voy a presentar mi currículum porque quiero trabajar ahí, ¿por qué? Porque veo que por Instagram está como fuego, o porque yo tengo un propósito y quiero obtener algo y me llama la atención y siento como un respeto hacia ese lugar. Y si eso es así, que eso se demuestre en tu comportamiento, en la forma, en el respeto y que intentar como entender o saber por qué, no sé, el chef decidió tener esta propuesta y hasta no entenderlo, como seguir observando y desentrañarlo. O sea, por ejemplo, a mí me encanta que me hagan preguntas como a raíz de los platos, como, oye, y esto, no sé qué, o ¿qué le parece si? Y no pasa tanto como quisiera. No sé si es porque de repente, qué sé yo, doy la impresión de que este bueno es pesado, no sé, pero mi consejo es sí, o sea, es como para cualquiera, me atrevería a decir que para cualquier chef siempre le va a dar gusto que algún cocinero le cuestione, no sé si le cuestione la palabra, pero como se pronuncie respecto a o quiera saber un poco más del por qué. Porque una vez que tú estás sincronizado, estás alineado con el propósito, con la idea del chef, que en el fondo es si escribiera como una lista de responsabilidades como en cuanto por cargo y tocara poner el chef. ¿Qué tiene que hacer el chef? El chef tiene que encargarse de que su equipo sea capaz de reproducir a imagen y semejanza, de manera profesional, intachable, la idea que él tiene en la cabeza. Entonces ahí hay puro cómo y un qué. Y otro que el qué cómo. No, mentira. Pero el qué es esa idea. Y eso es lo que uno siembra. Entonces después, vale, no sé, ¿con qué agüita la estáis regando? Y creo que eso es lo primero. O sea, como alinearse. Va a tomar tiempo, no podéis llegar el día uno como, oiga, chef, ¿y por qué si te las preguntas del tiro? No, tranquilo. O sea, como primero fíjate cómo guardamos las cosas. Primero fíjate de dónde vienen las cosas y por qué, o interactúa. O sea, mira qué lindo llegó este cilantro de la huerta hoy día. Guárdalo bien, o sea, como dóblalo en el papelito, pero sin aplastarlo, tal, tum, tac, agüita, cuídalo. Ya, relaciónate con cada ingrediente como haya que relacionarse. Trata una manzana como una manzana, una pera como una pera, un pollo como un pollo, un pato como un pato.
un lenguado como un lenguado, un róbalo como un róbalo, y todos son diferentes, y eso es lo que uno tiene que tener como la sensibilidad con la cocina, el respeto por, más allá con el restaurante, con la vida. Entonces eso, y luego lo siguiente, que es lo que te comentaba anteriormente, que me parece que es muy importante, es estar al tanto y ser consciente de por qué tomamos las decisiones que tomamos y hacerse cargo también. Manuel Balmaceda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. Hasta tu próximo Un gusto. episodio. Chao, chao.